Hola amigos, bienvenidos a Otras Miradas. Hoy tenemos con nosotros de nuevo a una gran escritora que ha venido a Toledo a presentar su nueva novela, De ninguna parte. Hoy tenemos con nosotros a Julia Navarro. Julia, bienvenida, muchas gracias por acudir. Muchas gracias por invitarme. Bueno, te volvemos a traer desde 2018, que fue la última vez que estuviste con nosotros presentando tu última novela, Tú no matarás. Tú no matarás. Hoy vienes con De ninguna parte. Bueno, cuéntanos esta novela, De ninguna parte, que yo creo que vuelves a ahondar en los personajes, ¿no? En esas raíces. Sí, bueno, a mí me interesa mucho la condición humana y entonces en todas mis novelas lo que hago siempre es un viaje a las partes más recónditas de la condición humana. Esta es una novela actual, que transcurre en el tiempo actual y que trata algunos de los problemas de la sociedad actual. Así que lo que se van a encontrar los lectores van a ser espías, se van a ver en medio del gran tablero de la geopolítica, van a encontrar terroristas, van a encontrar informáticos, van a encontrar periodistas. Es una novela que transcurre hoy, aquí y ahora. Es muy actual, además el terrorismo y la informática es algo ahora que va muy unido, porque al final la guerra se hace detrás de una pantalla, ¿no? Estamos viendo cómo Bueno, son las nuevas formas, ¿no? Uh-huh. Son las nuevas formas de guerra también a través de las redes, a través de la desinformación. Lo hemos visto, las noticias falsas, uh-huh, lo fácil que es manipular a la opinión pública a través de esas noticias falsas, ¿no? A través de esos trolls que no sabemos dónde están, uh-huh, y que lanzan todo tipo de desinformación. Es parte de la realidad del siglo XXI. Uh-huh. Hablabas de que es una novela muy actual, tratas eso, pues, el terrorismo, pero también desde el porqué, ¿no? De por qué el terrorismo islámico está atacando tanto al mundo occidental. No me conformo con que sucedan las cosas, siempre quiero saber por qué suceden y me preocupa ese desencuentro que se viene produciendo entre Oriente y Occidente y por qué en las últimas décadas en Europa ha habido atentados brutales en París, Madrid, Barcelona, Berlín, Londres, en fin, ha habido un reguero de atentados. Entonces, ¿por qué se produce eso? ¿Por qué ese desencuentro? Bueno, esta es una historia en la que comienza un amanecer en un campo de miseria en el sur del Líbano, en el que un niño que sueña con ser ingeniero, la vida le va a llevar por otros derroteros hasta convertirle en un terrorista. ¿Qué hago en esta novela? Acompaño a ese niño que se va convirtiendo en adolescente, en adulto, en esa peripecia vital y voy contando cómo se transforma, cómo se pierde la inocencia hasta llegar a convertirse en un monstruo. No para justificarle, porque no se me ocurriría nunca justificar la violencia ni el terrorismo, pero sí para explicar a veces el caldo de cultivo que se puede producir para que alguien termine yendo por un camino absolutamente monstruoso. Uh-huh. Ese es a lo mejor un principal problema de la inmigración. Al final se recibe... Es el desarraigo. El desarraigo. El principal problema de la inmigración es el desarraigo. Las personas que tienen que dejar su casa, que tienen que dejar sus familias, que tienen que dejar todas sus certezas, iniciar una vida nueva en un lugar, con otro idioma, con otros códigos de conducta, con otras pautas, no siempre es fácil. Pongámonos en su piel, pongámonos en que somos nosotros los que tenemos que dejar mañana nuestra casa, nuestros amigos, nuestra familia, irnos al otro extremo del mundo y empezar de nuevo. Gestionar eso es muy complicado y suele ser muy complicado también para las segundas y terceras generaciones. La primera generación sabe de lo que huye de la guerra, huye de la miseria, huye de la violencia, pero la segunda y tercera generación, los que ya han nacido entre nosotros, viven entre dos mundos, viven la dualidad de el mundo del que llegaron sus padres y el mundo en el que ellos viven, y al final terminan sintiendo que no son de ninguna parte, terminan sintiendo ese desarraigo. Porque sienten además el rechazo, es un choque de culturas tan... No de culturas, yo siempre defiendo que no es verdad que hay un choque de culturas, hay un choque de costumbres y de código de valores. La cultura es otra cosa, la cultura es la poesía,
La cultura es el arte, la cultura es la música. Y todos podemos conmovernos ante una música distinta, ante una poesía distinta. El problema son las costumbres que todos tenemos y que pertenecemos a sociedades diferentes, con códigos de valores diferentes. Y ese choque se produce, y se produce entre los que llegan y los que están. Y yo lo que creo es que nos hace falta una mirada humanista, una mirada que hemos perdido, la Europa de los valores, la Europa que se ha construido sobre la cultura judeocristiana, que se ha construido sobre la civilización que nos dejó Roma y que nos dejó Grecia. Esa Europa a veces yo no sé dónde está, esa Europa se esconde y no tratamos los problemas, sobre todo los problemas de esas personas, con la humanidad que deberíamos de tratarlos. A lo mejor el tema de una cultura como es la islámica, que no respeta los derechos de las mujeres, pues eso también puede provocar falta de empatía, ¿no? Son unas costumbres totalmente distintas y la cuestión no es acercarnos a ellos desde la superioridad, sino de hacer el esfuerzo de explicar y de integrar y de explicar que aquí hacemos las cosas de una forma diferente, que aquí hay unas leyes que nos obligan a todos, a los que estamos y a los que vienen. Yo creo que es un problema de paciencia, de educación y sobre todo de que todos respetemos el espacio público. El espacio público es donde todos nos desenvolvemos y en el espacio público tenemos que caber todos, sabiendo que hay unas reglas. Las reglas son las leyes y que por tanto nadie está por encima ni por debajo de esas leyes, que esas leyes nos obligan a todos porque son el marco de convivencia y con esas reglas de juego es con lo que deberíamos de ser capaces de construir una convivencia. Bueno, aquí en este libro construyes una historia desde dos puntos de vista, ¿no? Se puede decir a lo mejor que los buenos y los malos, pero no, aquí somos todos iguales, ¿no? Son dos historias... A mí me interesa mucho la condición humana, me interesa, como decía antes, los porqués. No me interesa tanto juzgar la condición humana, sino intentar explicar qué le puede llevar a una persona a tomar determinadas decisiones en su vida, qué le puede llevar a un niño que nace en un campo de refugiados, que sueña con ser ingeniero, en convertirse, terminar siendo un terrorista. Es decir, ¿por qué? ¿Qué le va pasando por la vida hasta llegar a convertirse en lo que no quería ser, en lo que nunca pensó que iba a ser? Entonces, ese viaje a la parte más oscura o a los claroscuros de la condición humana es la que yo intento en todas mis novelas y en esta especialmente. ¿Hay explicación a ello? Porque a mí me recordaba mucho esta historia de un joven que vive en Francia, en París, y se convierte en un terrorista. Estos días estamos viendo... En Bataclan, la sala Bataclan. Claro, yo estoy leyendo con muchísimo interés las informaciones sobre el juicio y realmente a veces pienso, bueno, parece que mis personajes se han escapado de la realidad porque son gente... algunos han venido de fuera, pero otros han nacido ya en Europa, se han educado en colegios europeos y, sin embargo, tienen esa ira, una ira profunda, una sensación de yo no soy de aquí, de desarraigo. Bueno, ese es un caldo de cultivo para que los jefes del terrorismo pesquen y de alguna manera manipulen a jóvenes y les convenzcan de llevarles por unos derroteros en que destruyen su vida y destruyen otras muchas vidas. Otro tema que te tratas otra vez en tus libros es el tema de la mujer. Las mujeres tienen un papel muy fuerte, muy protagonista, secundario, por así decirlo, de mujeres fuertes, además en este libro... No, secundario no. En todas mis novelas el papel de hombres y mujeres está absolutamente, yo diría que equilibrado, porque la vida está, o sea, el mundo está formado por hombres y mujeres y por tanto no nos podemos explicar ni contar los unos sin los otros. Entonces, es verdad que de ninguna parte el protagonismo recae fundamentalmente en dos hombres, pero el papel de las mujeres, el rol que juegan ellas
es absolutamente determinante, ¿no? Noura, la prima de Abir, el chico que termina convirtiéndose en terrorista, es una chica que lucha contra esa sensación de desarraigo, que toma la decisión de coger las riendas de su vida, de apostar por su propia libertad individual, y eso la lleva a convertirse en una extranjera dentro de su propia familia, de manera que es un personaje que a mí me parece muy importante en la novela, porque habla de lo que nos cuesta a las mujeres y el precio que siempre hemos pagado a lo largo de toda la historia por alcanzar pequeñas cuotas de libertad o grandes cuotas de libertad. Según vamos avanzando, pues lógicamente vamos ampliando ese espacio de libertad. Pero se deja claro que nos cuesta. Además, hablas en la novela de Afganistán también, con este problema de las mujeres de Afganistán, que ahora parece que está olvidado, pero sigue siendo real. Hay un punto entre los medios de comunicación, claro, también, lo que hablábamos antes. Bueno, claro, o sea, Afganistán estuvo abriendo los informativos de todas las televisiones del mundo mientras duró la evacuación. Cuando terminó, a otra cosa. Pero esas mujeres siguen allí. Esas mujeres que han lanzado gritos desesperados a Occidente diciendo no nos dejen, no nos olviden, continúan allí. Y allí las mujeres son menos que nada. Es decir, ya no es que dependan de sus padres, de sus maridos, es que no tienen ninguna relevancia dentro de sus sociedades. Son mujeres a las que se las castiga, obligándolas a ir tapadas de la cabeza a los pies. Son mujeres que las niñas no pueden ir al colegio, las jóvenes no pueden acceder a la universidad, no pueden trabajar. Bueno, están en una situación realmente dramática, pero ya no miramos hacia allí. Y eso como sociedad nos debería producir vergüenza. Sin duda. ¿Qué tiene Oriente Próximo que tanto le llama la atención? Oriente Próximo no, Oriente. Bueno, están allí, están al otro lado del Mediterráneo, por tanto yo creo que deberíamos todos tener una mirada hacia allí. Esta novela no va de Oriente Próximo, o sea, no va de judíos y palestinos. Esta novela va de Oriente y Occidente, del choque de costumbres, del choque de códigos, de valores que se produce entre Oriente y Occidente. ¿Has conocido cada lugar en el que has estado? Conozco todos los lugares de los que hablo en la novela, menos Afganistán. Afganistán sale en la novela, pero yo no he estado nunca en Afganistán. ¿Tiene algo que atrae? Me gustaría conocer Afganistán. Me parece que es una tierra realmente fascinante, ¿no? Nadie ha sido capaz de conquistarla, absolutamente nadie. Ni siquiera Alejandro Magno, que fue el que más lejos llegó y al que más logró que aceptaran. Pero los ejércitos más poderosos a lo largo de la historia siempre han tropezado con Afganistán, y en la historia reciente tenemos el ejército norteamericano y el ejército ruso, que les pasó exactamente igual, ¿no? Bueno, pues una tierra así es realmente fascinante. A mí me gustaría mucho poder estar allí, poder conocer a esa gente que ha sido absolutamente indomable. Bueno, vuelves a Toledo a presentar novela, a estar otra vez en contacto con los lectores después de tanto tiempo de la pandemia, este tiempo tan terrible que hemos vivido. ¿Cómo se siente otra vez estar en contacto? Con emoción, con muchísima emoción. Yo necesito a los demás para poder vivir, para poder sentirme una persona plena. Aprendo mucho de los otros, me gusta escuchar las historias que me cuentan. Me interesan las opiniones de los lectores, siempre aprendo algo de mis propios libros escuchando a los demás. Y luego estos 2 años tan duros en los que hemos estado todos teniendo primero el confinamiento, después Filomena y después teniendo unas relaciones llenas de cortapisas, ¿no? Porque tenemos que relacionarnos a través de la mascarilla, no podemos reunirnos. Estas son las primeras Navidades en las que hemos podido estar un poco más cerca de nuestra familia. Bueno, todo eso deja huella, o por lo menos a mí me deja huella. Y yo siempre lo digo, la humanidad no habría progresado si no hubiese sido por esa
interrelación de los unos con los otros, de manera que yo creo que a todos nos ha afectado. Y volver a Toledo, yo la última vez que estuve presentando un libro fue en el 2018, pues la verdad es que me llena de emoción. Estoy muy emocionada, estoy muy contenta. A mí, yo, como comunicadora que soy, a mí la mascarilla me produce una falta de comunicación terrible. O sea, no ver la cara de la gente. ¿Verdad? No, Imagínate que tuvieras que llevar un burka a las 24 horas del día. No podría. Yo muchas veces me lo pregunto, el estar condenada a una cárcel, una cárcel de tela, pero una cárcel en definitiva. Bueno, esta novela, ¿crees que la verás en televisión, como ha ocurrido ya con... No tengo ningún interés, no tengo ningún interés. Vamos a ver, yo escribo, por tanto, mi interés son los lectores. Yo no puedo escribir pensando en que lleven mis obras a la pantalla, porque estaría traicionándome a mí misma, estaría traicionando a los lectores y no estaría haciendo las cosas bien. Yo creo que escribir pensando en a ver si me llevan la obra a la tele o al cine es hacerse trampas al solitario. No, yo escribo y eso es lo que me interesa, escribir. ¿Qué es más difícil, ser periodista o ser escritora? Las dos cosas son complicadas, ¿eh? No es nada. Para mí el periodismo fue una gran pasión, fue una profesión que yo ejercí durante 40 años y creo que todo lo que soy, incluso la escritora que soy, se lo debo al periodismo. El periodismo es el que me ha dado las herramientas para poder escribir las historias que escribo. El periodismo me permitió viajar por todo el mundo, llegar a lugares que no habría llegado, conocer a personas que no habría conocido, de manera que le debo mucho al periodismo. El periodismo es una profesión para mí absolutamente apasionante. Yo recuerdo mis años de periodismo no con nostalgia, pero sí con un enorme cariño, porque todo lo que soy, todo se lo debo al periodismo, se lo debo a la periodista que fui. Y un proceso creativo de una novela, cómo creas los personajes, cómo nace la historia. La historia te encuentra a ti. En este caso, de ninguna parte, la historia me encontró a mí. Las historias que durante los últimos años he leído en las primeras páginas de los periódicos. Atentado terrorista en tal sitio. El autor era un joven criado en Londres. Es decir, la historia me ha ido encontrando a mí poco a poco. Hay un día que te das cuenta que algo que has estado siguiendo, que has estado leyendo, que has estado escuchando, se ha ido convirtiendo en una historia que contar. Esta nació en el confinamiento, ¿no? No, antes. Nació antes. Yo empecé a escribir la novela antes. Lo que es verdad es que el empujón definitivo se lo di durante el confinamiento. ¿Esa es la que tenías guardada en un cajón cuando viniste la última vez? Recuerdo que dijiste, bueno, tengo algo... Bueno, estaba ya con esta novela en marcha. No estaba escrita, estaba empezando a escribirla, pero realmente cuando le di el empujón final fue durante el confinamiento y la terminé esta primavera pasada. Bueno, antes de esta has escrito un libro para niños. Un cuento infantil. Me invitó Arturo Pérez Reverte a participar en una colección de libros infantiles que él dirigía y que invitó a una serie de escritores adultos, ¿no? Sí. De escritores mayores. Y la verdad es que le dije que sí. Y luego me arrepentí muchísimo porque me resultó dificilísimo escribir para niños. O sea, yo decía, yo no quiero tratarles como si fueran tontos y quiero contar una historia que les interese, pero que al mismo tiempo tenga valores, que les deje una huella, y me resultó complicadísimo. Le di muchísimas vueltas y pensé, vaya lío que me he metido, porque le habré dicho que sí. Pero estoy muy contenta de la experiencia, ha sido una experiencia muy hermosa. Y sobre todo, ha sido muy bonito este año en la Feria del Libro de Madrid, que me llegaban niños con el libro para que se los firmara. Entonces eso realmente me emocionaba, ¿no? Esos niños allí de 6, 7 años que venían con su libro para que les firmara el libro. Fue una experiencia muy bonita. Además hablas de los animales, de esta relación que tienes tú también. Claro, porque a mí me parece que el grado de civilización de un pueblo
se mide también por cómo trata a los animales. En ese sentido, España suspende. Y yo quería contarle a los niños lo importante que es el respeto a los animales. Y que los animales no son juguetes, que no se puede pedir un perrito o un gatito para que te lo traigan los Reyes Magos y luego ya me he cansado de jugar y ahora que se lo lleven o ahora lo dejo abandonado, ¿no? Y eso es algo que desgraciadamente pasa muy habitualmente. Papás que cuando echan la carta a los Reyes, bueno, se la echan con el perrito incluido y luego ni ellos ni los niños son capaces de saber gestionar que un animal es un ser que siente. Hay una sentencia ahora muy interesante de un juez que reconoce que los animales sienten. A mí me parece increíble que de repente se tenga que reconocer algo que es absolutamente obvio. Claro que sienten. Y tienen, decir, ¿cómo vas a pensar que no sienten? Yo no sé el grado de conocimiento, de sensibilidad, pero yo cuando miro a los ojos a Argos, que es mi perro, que me acompaña, yo sé lo que siente. Y también sé que cuando tú tienes un animal a tu lado, nunca estás sola. Y que no hay mejor amigo para un hombre, para una persona, que la compañía de un perro. Yo tengo gatos y he de decir que me encantan los gatos, me encantan todos los animales y que mis gatos, claro que me escuchan, a mí no me ignoran en absoluto. No, pero te escuchan y te entienden, Sí, claro sí, que sí. te escuchan y te entienden. Yo hace unos días estaba en Almería y visité la Alcazaba y la verdad es que lo pasé fatal porque había un gato que me siguió por todo el recorrido de Alcazaba y yo, ¿qué hago? ¿Me lo llevo? ¿No me lo llevo? Claro, si él viene detrás de mí será por algo. Sí. De repente ya salió corriendo y desapareció, pero estuve a punto de volverme a mi casa con un gato. A mí me parece un ejercicio maravilloso para los niños. Yo tengo hijos y respetan a los animales y les gusta, Claro. yo creo que es una bonita educación. Además ahora son miembros de la familia. Es que son miembros de la familia y es que así hay que tratarlos. No son juguetes. Es una cosa que me preocupa siempre mucho, ¿no? Que no se educa en el respeto a los animales y que hay niños que se creen que son un juguete. Y ahora lo cojo, ahora lo tiro, ahora le doy una patada. Es decir, pero eso tiene muchísimo que ver con la mala educación que les dan sus padres. Eso queda ahí dicho. Volvemos a la novela. Bueno, esta es la última, tienes muchas otras. ¿Serías capaz de elegir un personaje, una novela, algo con lo que te quedarte? No sería capaz, porque cada novela es como un hijo. Y todos los hijos son distintos. Unos te dan más alegrías, otros te dan menos, pero son todos tus hijos. Entonces son mis 8 novelas. Para mí son importantes, son parte de mi vida, parte de muchas horas en los que he estado escribiendo y bueno, hay personajes de mis novelas con los que yo no me iría a tomar ni un café, pero bueno, y hay otros que evidentemente me caen mucho mejor, pero no quiero elegir. Novela tampoco, ¿no? Te quedas con todas. No, me quedo con todas, porque todas responden a un momento distinto. ¿Tienes algo guardado en el cajón que vas a venir a presentarnos? Estoy escribiendo, estoy en un proceso de escribir. Pero bueno, es mi trabajo, es decir, mi trabajo es contar historias. Antes, cuando ejercía el periodismo, contaba historias reales y ahora cuento historias pues fruto de la imaginación, pero al fin y al cabo cuento historias y estoy trabajando en una historia. Uno no es capaz de desvincularse del periodismo nunca tampoco. Yo ya no ejerzo, yo ya hace 12 años que no ejerzo, pero el periodismo imprime carácter. Y como decía antes, para mí las herramientas que me ha dado el periodismo es las que me permiten escribir, las que me permiten contar historias. Bueno, empiezas esta novela diciendo una frase que es más difícil morir o matar. Es el dilema que se plantea un joven que está aterrado, en el fondo tiene un miedo enorme porque le han convencido de que tiene que morir matando, ¿no? Y él va a obedecer, pero
pero tiene miedo y pregunta. Bueno, pues os vamos a quedar ahí. Emplazamos aquí a todos los espectadores a que se introduzcan en esta novela, que merece la pena, muchísimo la pena, gracias a como ti. Cualquiera de tus novelas. Muchas gracias, Julia, eres muy generosa, muchas gracias. Por haber vuelto otra vez. Te esperamos aquí cuando termines otra... Bueno, yo vengo mucho a Toledo. Otra cosa es que venga a presentar libros, pero Toledo es un lugar que está muy presente en mi vida. Además es que es maravilloso, es que es maravilloso. Preciosa. ¿Qué voy a decir yo, toledana de pro? Julia, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. Bueno amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.